Bien, vamos a ver otro video de la derivada de una función elevada a otra función. Aquí tenemos una función f de x igual a coseno de x por el coseno de x, elevado a coseno de x, es decir, una función base elevada a una función exponente. Y vamos a resolverlo por los métodos, como hemos visto en videos anteriores. Una forma de encontrar la derivada de esta función es aplicando justamente lo que menciona acá, los logaritmos neperianos. Aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿no? Donde f de x sabemos que es la variable y, nos queda de esta manera. Así que el logaritmo de y es igual al logaritmo del coseno de x elevado a coseno de x. ¿Sí? Hay una propiedad logarítmica que nos dice que el logaritmo de un factor a elevado a b es igual al factor b por el logaritmo de a. Es decir, que este factor b puede venir adelante del logaritmo. Entonces, eso significa que este coseno de x puede venir acá delante del logaritmo, de esta manera. Ahora sí, lo que debemos hacer es derivar ambos factores, solo que al lado izquierdo vamos a derivar la variable y al lado derecho vamos a derivar en función a x. Derivando al lado izquierdo es un logaritmo. Vemos acá en la parte inferior la fórmula 10, que es justamente la fórmula para derivar un logaritmo natural de b, que es igual a la derivada de b sobre b. La variable y es la que hace el papel de b. Entonces, tal como dice la fórmula, la derivada de b, es decir, la derivada de y sobre y sin derivar. Ahora, derivando al lado derecho, coseno de x por el logaritmo de coseno de x, esto es un producto. Aquí la fórmula 7 en la parte superior nos dice la forma como derivar un producto de u por b, ¿sí? Derivada de u por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b. Entonces, u hará el papel de coseno de x y b hará el papel del logaritmo natural de coseno de x. Entonces, la derivada de u, si la derivada de un coseno, aquí en la parte inferior tenemos la fórmula 15, que es la derivada de un coseno, coseno de b, va a ser igual su derivada de coseno de b a menos seno de x. ¿Sí? Menos seno de x. Por, dice la fórmula, por b sin derivar. Por logaritmo natural de coseno de x. Muy bien. Luego dice la fórmula por u sin derivar. Es decir, u es hace el papel de coseno de x. Por coseno de x. Y dice la fórmula por la derivada de b. Es decir, por la derivada del logaritmo natural de coseno de x. Bien, acá hay que tener cuidado. En realidad esta es una función, esta es una expresión logarítmica. El logaritmo es la expresión principal. Entonces hay que derivar como un logaritmo. La fórmula 10 nos dice que el logaritmo de una expresión b es igual a la derivada de b sobre b. En este caso, ¿cuál hace el papel de b? El coseno de x, ¿no? Que es el que está siendo sometido al logaritmo. Entonces, la derivada de b, que sería la derivada de coseno de x, sobre la misma expresión b, que en este caso es coseno de x, pero sin derivar. Resolviendo esto, el coseno de x, su derivada, tenemos acá la fórmula 15, ¿no? La derivada de coseno de x es menos seno de x, menos seno de x. Aquí podemos simplificar este coseno con este coseno, ¿sí? Y nos queda de esta manera, este signo negativo lo estamos pasando adelante. Muy bien. Ahora, esta variable y que está dividiendo puede pasar al otro lado a multiplicar. Previamente, sí, lo que hemos hecho aquí es factorizar un seno de x que está en ambos factores, ¿sí? Y hemos factorizado también el signo negativo. Bien, como les mencionaba anteriormente, esta variable y podemos pasar al otro lado a multiplicar. Muy bien. Y ya tendríamos la derivada de y. Lo que faltaría únicamente, para que no quede aquí la variable y, sabemos que y aquí es igual a coseno de x elevado a coseno de x. Es la función original. Entonces, colocamos en lugar de y la función original, que es coseno de x por elevado a coseno de x. Y esta sí ya será la derivada de esta función f de x. Muy bien, pero hemos resuelto, hemos encontrado en todo caso la derivada de esta función aplicando el logaritmo neperiano. Sabemos que tenemos una fórmula también directa para derivar este tipo de funciones, ¿no? De una función elevada a otra función. Entonces ahora vamos a volverlo a resolver este ejercicio. Vamos a intentar llegar a la misma expresión de derivada, pero usando la fórmula de derivada de una función elevada a otra función. Muy bien. Aquí tenemos nuevamente la función original. Como les mencionaba, vamos a usar la función ahora, la expresión
para derivar de este tipo de funciones, vamos a usar la fórmula. Esta es la fórmula, recordemos, donde u va a ser la función base y donde b va a ser la función exponente. Ya hemos visto en videos anteriores que vamos a necesitar para reemplazar en la fórmula la derivada de la función base, es decir, u', y también la derivada de la función exponente, es decir, b'. Entonces encontremos por separado, sabiendo que la función base, bueno, u va a ser coseno de x y coseno de x también la función exponente. Bien, u es igual a coseno de x. Necesitamos conocer la derivada de u. La derivada, y b también, coincidentemente, también es coseno de x. Su derivada de u, aplicando la fórmula 15, que es para derivar un coseno, es igual al menos seno de x. Y como b es igual también a coseno de x, su derivada, es decir, b', también va a ser igual a menos seno de x. Bien, ya tenemos u' y tenemos b'. Podemos reemplazar entonces en la fórmula 12 para encontrar la derivada de esta función elevada a otra función. Bien, ¿qué dice la fórmula? B es la función exponente, que es coseno de x, lo colocamos acá, muy bien, por u elevado a b menos 1, ¿no? La función base elevado a la función exponente menos 1. Coseno de x elevado a b, que es coseno de x también, menos 1. Por la derivada de u'. U' es menos seno de x. Muy bien. Más el logaritmo natural de la función base. Logaritmo natural del coseno de x. Por la función original, u elevado a b, coseno de x elevado a coseno de x. Y por la derivada de b', menos seno de x, Bien, este negativo puede irse acá adelante y este negativo también se puede ir adelante. ¿Sí? Adicionalmente a eso, este coseno de x, que está elevado a coseno de x menos 1, podemos separarlo en dos factores. Es decir, por un lado, decir coseno de x elevado a coseno de x, y por otro lado, este coseno de x, pero elevado a menos 1. Toda esta expresión es exactamente igual a esta, ¿cierto? Porque como son bases iguales, otra vez pudiéramos sumar los exponentes y llegaríamos a lo mismo otra vez, coseno de x menos 1. Muy bien. Perfecto. Ahora, si analizamos un poquito, este coseno de x que está elevado a una potencia negativa de menos 1, podemos mandarla al denominador cambiándole el signo a la potencia, ¿no? Queda coseno de x que se sobreentiende que está elevado a la potencia 1. Hago referencia a este factor de coseno de x que estaba elevado a menos 1. Ahora, este coseno de x puede simplificarse con este coseno de x, ¿no? Nos queda de esta manera. Perfecto. Veamos qué hay de común entre ambos factores. Fíjense que esta expresión coseno de x está en este factor y también lo tenemos aquí. Podemos factorizarlo. Y además hemos factorizado el signo negativo también que estaba en ambos factores. Y nos queda esta expresión menos coseno de x elevado a coseno de x. Y dentro del corchete, si hemos factorizado este factor, nos queda un seno de x. Está acá. Aquí de la misma manera, si hemos factorizado este factor coseno de x elevado a coseno de x, nos queda por un lado el logaritmo natural de coseno de x, que es este, y nos queda el seno de x. Pero si revisamos dentro del corchete, hay otro factor que también pudiéramos haber factorizado, que es el seno de x. Entonces factoricemos también el seno de x. Aquí va a quedar 1 y aquí va a quedar logaritmo natural de coseno de x. Y bueno, esta es la derivada de esta función, que si revisamos hemos llegado exactamente a la misma expresión cuando utilizamos el método de la aplicación de los logaritmos para la derivada de este tipo de funciones. Muchas gracias.